Los invito a que abren sus Biblias en Hechos 16:31. Cuando lo tengan me puede decir un amén. Hechos 16:31. El nombre del tema es Jesucristo salva. Ponemos de pie, reverencia de la palabra. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice así la palabra. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y oremos, hermanos, solo con ese texto. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Espíritu Santo, por este día. Cada día, poderoso Dios, bendiga a este pueblo, Señor. Que sea tu Padre enseñándonos cada día, Señor, guiándonos en tu palabra, instruyéndonos en tu palabra, soberano Dios. Pero en esta hora, Padre, yo te bendigo, te exalto tu santo nombre, mi Dios amado. Bendito Dios, todo lo que hagamos, Padre, sea agradable ante ti, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día, Señor, a predicar esta palabra, Señor, a predicar la buena nueva, Señor amado, para aquellos que no te conocen, Padre. Pero bendito Dios, sabemos, Padre, que tú eres el Dios, bendito Dios, el que salva, mi Dios amado. Y bendiga a este pueblo, Señor, porque todo lo que pedimos, lo pedimos en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, del 26, dice el 26, y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, y de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó y adentro, y temblando, y se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Sabe qué? ¿Por qué los metieron en la cárcel estos varones? Por predicar la palabra. Nada malo estaban haciendo ellos. Dice que ellos miraban una mujer que ya muchos días hacía varones, hijos del Altísimo, y dice que hasta que llegó un día Pablo reprendió ese demonio que tenía esa mujer. Pero dice que sus amos vieron que ya esta mujer ya no les daba dinero, se enojaron contra el Hijo de Dios, se enojaron contra aquellos varones que hacían la voluntad de Dios, y vinieron estos hombres, la acusaron y los llevaron a preso. Pero miramos, mis hermanos, Pablo y Silas, ellos, ¿qué hicieron? Se ponieron a ver televisión, a ver películas. No, ellos no se entristecieron. Ellos empezaron a cantar, a orar, glorificar, exaltar el nombre de Dios. Pero dice que cuando ellos clamaban, cantaban, adoraban el nombre de Dios, mis hermanos, dice que de repente hubo un temblor. Y cuando pasó ese temblor, mis hermanos, se abrieron todas las puertas, se desataron todas las cadenas, en señal que Dios es grande y poderoso. Que Dios está con su pueblo, que Dios está con aquellos que lo buscan día y noche, que cada día claman a su Dios. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que salva, mis hermanos. Ese es el Dios que nosotros adoramos cada día.
Por eso cada día, mis hermanos, tenemos luchas, tenemos pruebas, vivimos en enfermedades, nos pasan muchas cosas. Pero no quiere decir de que si nos está pasando eso, Dios no nos ama. Dios nos ama. Hay cosas en la vida que llegan en la vida del cristiano que aún no lo entiende, que aún no entiende. Pero miramos estos varones, mis hermanos, ellos, aunque estaban presos, aunque estaban en un calabozo, mis hermanos, que cuando dicen que es un calabozo, ese calabozo está bien asegurado, está bien rodeado de soldados, que nadie puede escapar de ese lugar. Aunque ese lugar, mi hermano, nadie puede entrar, pero mi Dios, Él entra donde nadie puede entrar. Y miramos cómo entró en ese lugar, mis hermanos. Y hay veces llega en la vida del cristiano, mis hermanos, que siente que ya no hay salida. Pero cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, hay algo poderoso que llega a nuestra vida, pasa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos invocando a aquel que es grande sobre la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Por eso, mis hermanos, no tenemos que afligirnos. Cuando pasan muchas cosas, algo en nuestra vida, busquemos más de Dios. Busquemos más de Dios, jóvenes, niños que tienen una edad que ya pueden escuchar la palabra de Dios. Que nosotros no tenemos que temer, mis hermanos. Nosotros no tenemos que asustarnos. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es mayor de lo que está en la tierra. Porque el Dios que nosotros servimos, mi hermano, no es grande, no es un Dios pequeño, es un Dios grande, el Dios que servimos, mis hermanos. Cuando nosotros creemos en Dios, mis hermanos, sabe que cuando Pablo, mis hermanos, él ya sabía que iba a terminar sus días, pero él no se puso triste, sino que al contrario, él dijo: he guardado la fe, he terminado la carrera. Él dijo, mis hermanos, él dijo que para mí, que el morir es vivir, dice la palabra de Dios. Pero miramos, mis hermanos, cómo este hombre nunca se entristeció. A pesar de todo lo que le rodeaba, no era cosa fácil. Pero miramos, mis hermanos, cómo este hombre dio la vida para seguir a Cristo. Dio la vida. Y sabe que hay algo, una palabra, si ponemos atención, lo que nos dijo el que estaba dirigiendo el servicio. Si estuviera Dios aquí y nos preguntara: ¿qué estás haciendo? ¿Qué pregunta le ¿Será que saldría esa palabra? Decirle: Señor, estoy buscando tu rostro. O no saldría esa palabra, o porque sabemos, o si nos examinamos qué hicimos esta semana, qué pecado cometimos esta semana, seríamos capaces de decirle, mentirle a Dios cara a cara. ¿Seremos capaces? Pero ¿qué dice Filipenses 2:10, si no estoy mal? Que toda rodilla se doblará delante de Él. Y toda lengua confesará que Él es el único Dios, que es el único Dios grande y poderoso en los cielos y en la tierra. La pregunta es: ¿qué está haciendo con su alma? ¿Qué estamos haciendo por nuestras almas? ¿Sabe que esta semana pudo ser una semana para algunos de bendición? Tamales, champañas, vinos, bebidas, de todo, frutas. Y la carne se gozó. Y no tiene nada de malo, porque usted le está dando su carne. Pero una cosa es de que la carne solo es polvo. El polvo fue levantado y al polvo va a regresar. Sabe que hoy en día, mis hermanos, cuando estamos enfermos, ¿qué es lo que hace la persona? ¿Qué es lo que hace un padre? ¿Qué es lo que hace una madre? Lo primero que hace con su hijo o
con una de la familia es ir al doctor. ¿Pero qué va a ir a hacer con el doctor? ¿Va a ir a chismosear con el doctor? ¿O va a ir a conversar? ¿O a bromear? ¿O a hacer cualquier cosa? ¿Verdad que no? A buscar sanidad. A buscar que la persona se cure, mis hermanos. Pero sabemos que esta carne, mis hermanos, un día solamente será polvo, mis hermanos. Miramos, mis hermanos, cuando una madre, un hijo está enfermo, se preocupa por el hijo. Se preocupa por el hijo. ¿O son mentiras? ¿Alguna vez usted se ha preocupado por usted mismo cuando está enfermo? ¿O usted no se preocupa de decir, bueno, estoy bien enfermo, pero si me muero, pues que me muera? ¿Verdad que no? Tratamos de tomar una pastilla, de una medicina, clamamos a Dios, buscamos a Dios para que Dios nos dé una sanidad. Pero la palabra de Dios dice, mis hermanos, que hay un alma en nosotros. Nosotros estamos compuestos, cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo con el alma? ¿Qué es lo que estamos haciendo, mis hermanos? ¿Estamos cuidando esta alma? ¿Lo estamos llevando a un buen lugar esta alma o no? Dios está muy pronto. Dios, su venida está cerca. La pregunta es, hay un alma que salvar. No solo de aquellos que no conocen a Dios, sino que la nuestra también. Cuando nosotros estamos seguros de nuestra salvación, no llega el temor en nuestra vida. Llegan muchas cosas en nuestra vida, sí llegan, pero todo lo ponemos en la mano de Dios. Porque sabemos que si el momento o la hora que Dios dice aquí nada más, nos iremos con Él. La familia llorarán, velarán, harán cualquier cosa, pero nosotros estaremos gozosos como Lázaro. Aunque Lázaro estaba atormentado aquí, pero cuando él murió, dice que fue recibido en el seno de Abraham. Terminó el sufrimiento. Por eso es necesario que cada día nosotros que nos agarremos de la mano de Dios, de buscar a Dios, de anhelar cada día. Dice la palabra de Dios, venid todos los sedientos, venid, comprad sin precio. Dios no está cobrando por la salvación, Dios no está cobrando nada, mis hermanos. Todo es gratis. Lo que Dios quiere es un corazón sincero. Un corazón sincero. Dios busca a alguien que lo ama al Señor. Dios busca a alguien que está dispuesto a ir con Él. Miramos, mis hermanos, en el infierno ya no hay escapatoria. En el infierno usted no puede hacer nada. Hoy es tu oportunidad. Hoy es Dios donde te está dando una oportunidad. Pero ¿cómo sabe usted que en el infierno no hay oportunidad? ¿Qué dijo el hombre rico? Cuando el hombre rico murió, su conciencia hablaba todavía. Y él dijo, déjame salir, porque tengo 5 hermanos. No quiero que vengan en este lugar de sufrimiento. Déjame salir para decirle a ellos que no vengan en este lugar. Él pensó en sus hermanos, no solo en él. Él pensó por aquellos que iban a llegar en ese lugar. Hoy es nuestra oportunidad. Hoy es tu oportunidad de afirmar cada día más tu vida con Dios. No puedes jugar con Dios. No puedes mentir a Dios. Dios ama al hombre. Dios aún, mis hermanos,
la salvación, aún Dios no ha dicho la salvación ya ha terminado. La salvación está delante de nosotros. Depende de usted, depende de mí, cómo queramos vivir en esta tierra. Pero la muerte, como no es amigo de nosotros, no nos dice a qué hora viene por nosotros. Porque si dijera la muerte, llego tal día, tal hora, apuesto que estos hermanos van a venir aquí y hasta decir al pastor: pastor, ¿qué debo hacer para asegurar mi salvación con Dios? ¿Qué voy a hacer? Porque la muerte ya va a venir. La muerte tal día va a llegar en mi casa. ¿Pero qué voy a hacer? Pero hoy dijeron Pablo y Silas a este carceleros: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero eso no quiere decir que usted diga: oh, porque yo soy cristiano, toda mi casa es salvo. No. Sabe que este carcelero no fue su fe lo que le salvó a toda la familia. Cada uno tuvo que acercarse a Jesús con fe, creer en Él en todo. La familia creyó, todos fueron salvos. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que nuestros hijos, que nuestras hijas, la familia que nos rodean, que sean salvos. Pedirle a Dios. Pero ¿cómo pedirle a Dios? Buscándolo al Señor. Buscándolo al Señor. Porque dice en el 32, mis hermanos: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y sabe que esta familia, mis hermanos, no son de aquellas familias que a veces en la iglesia, mis hermanos, hay gente que no le importa cuando se predica el evangelio. Sabe que hay gentes, como no están muy ocupados en sus casas, en la novela, en las películas, hacen sus reuniones en la iglesia. Platique. Pero nosotros tenemos una cocina atrás. Cuando usted tiene una cita con otra hermana o con un hermano, pueden ir atrás y los llevamos una sodita, unas galletitas, que se sienten a gusto allá. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo, porque no sabemos qué nos puede pasar el día de mañana. Cada día tenemos que asegurar nuestra salvación con Dios, porque Dios, dice la palabra de Dios, que 1000 años para Dios es como el día de hoy y como el día de ayer. Con nosotros quizás ya han pasado unas 8 generaciones, quizás es mucho tiempo, pero para Dios no. Para Dios no. 1000 años es como el día de hoy. ¿Se imagina, mis hermanos? Por eso, mis hermanos, nosotros no podemos debilitarnos. Si usted ha creído en Dios, usted no puede alejarse de Dios. Usted no puede apartarse de Dios. Aunque su familia no cree en Dios, aunque sus hijos no creen en Dios, pero pelee por sus hijos, ora por ellos, busca a Dios, porque el clamor de un padre, de una madre, es poderosa. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros clamamos a Dios para que ellos alcancen misericordia. Miramos, mis hermanos, cuando nosotros creemos en Dios, dice la palabra de Dios: todo lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Por eso la palabra de Dios dice, mis hermanos: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Cuando nosotros clamamos por nuestra familia, cuando nosotros no solo buscar en el servicio de hoy, en oración, en ayuno, hermanos. Cuando de nosotros, mis hermanos, hablamos la palabra de Dios a alguien que está alrededor de nosotros. ¿Cuántas veces? O nosotros nos sentimos orgullosos porque somos salvos ya. Pero hay un alma que salvar, hay un alma que no conoce a dónde va, hay un alma que su camino
va derechito al infierno. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios a ellos. Nosotros, mis hermanos, tenemos que dar una invitación a ellos. Si ellos nos rechazan, si ellos se burlan de nosotros, fin de acabo, pues nosotros, usted va a decir fin de acabo, pues ya le entregué la palabra. No. Hay que entregarle una vez, otra vez, otra vez. Y usted ya salió de su responsabilidad. Y a esta persona que le entregaron esa palabra, él nos dijo, pues de aquí no pasó nada. En aquel día no hay excusa ante Dios. Él no va a decir, nunca escuché de tu palabra, nunca me anunciaron, nunca me hablaron, pero te dieron una invitación. Eso no son excusas ante Dios. Eso Dios lo mira. Que no quisiste esa invitación. Y la invitación es de Cristo, es rechazar a Cristo. Cada día, mis hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos guíe en buen camino. Que Dios nos dé la fuerza cada día, porque cada día tenemos batalla. Tenemos lucha, tenemos prueba, tenemos un enemigo que nos anhela cada día, mis hermanos. Pero ¿cómo vamos a vencer a ese enemigo, mis hermanos? No podemos vencerlo quedando en casa, sino que tenemos que vencerlo buscando a Dios, buscando en oración. Si usted ve, mis hermanos, en Pentecostés, mis hermanos, todos estaban unánimes cuando llegó la promesa de Dios. ¿Cómo hizo Ana cuando quería un hijo? Ella no estaba viendo televisión. Ella estaba en un altar, orando, clamando, pidiéndole al Señor. Ella no estaba pidiendo un hijo durmiendo. No, ella se estaba humillando allí, pidiéndole al que hizo la tierra, el que hizo las estrellas, el que hizo el sol, que hizo todos los animales, todos los reptiles, todos los mares, el que le puso límites a los mares. A él estaba pidiendo. Y sabemos, mis hermanos, cuando nosotros creemos en Dios, Dios toma control de todo lo que usted hace. Vayamos en Marcos 16:15. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, dice, pero vayamos al 14 al 18. Dice, fielmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el Dios que servimos, mis hermanos. El Dios que nosotros servimos, mi hermano, no es un Dios pequeño, mis hermanos. El Dios que nosotros servimos es un Dios grande, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando creemos, mi hermano, en el poder de Dios, en el nombre de Dios, van a suceder algo. ¿Por qué? Porque creemos en el nombre del Todopoderoso. Y el que usted le está pidiendo, poniendo su petición, es al Dios Todopoderoso. No es a un hombre, no en el nombre de un hombre, no delante de una estatua, una imagen, mi hermano, sino que es al Dios vivo, mi hermanos. A Él usted le pone sus peticiones. Por eso, mi hermanos, nosotros, cuando creemos en la palabra de Dios, cuando creemos, mis hermanos, y nos agarramos de la mano del Señor,
el Señor es la que toma control en todas nuestras situaciones, en todos nuestros problemas, en todo lo que nos pasa, mis hermanos, en todo, sea lo que sea, grande o pequeño. Dios toma control. ¿Por qué? Porque Dios nunca lo va a avergonzar, nunca lo va a desamparar. Dios seguirá con usted hasta que usted un día muera, mis hermanos. Ni aún el cuerpo descansa, pero usted, su espíritu llegará a un lugar especial. Miramos, mis hermanos, Dios ha levantado predicadores, ha levantado evangelistas, ha levantado a muchas personas, mis hermanos, a anunciar el evangelio. Ahora la pregunta, ¿qué es evangelio? Las buenas nuevas. Pero hoy en día, mis hermanos, el hombre no quiere saber nada con Dios. Ahora, mis hermanos, el evangelio se está predicando por las redes sociales, se está dando un folleto, se está anunciando, predicando en las calles, en otros lugares, en diferentes maneras se está entregando la palabra de Dios. Pero el ser humano no quiere hacer caso a la palabra de Dios. Pero el mandato de Dios dice, mis hermanos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Si usted ya alcanzó la misericordia de Dios, si usted ya es salvo, mis hermanos, cuide de esa salvación. Cuide esa salvación. No pierda esa salvación. No vaya a pensar usted, porque usted es salvo y usted quiere hacer lo que quiere hacer. No, hay un Dios que un día nos va a juzgar. Hay un Dios, un día nos va a decir todo lo que hemos hecho. Un día entregaremos cuenta delante de Él. Por eso, mis hermanos, hoy en día, sabe que hay muchas personas cuando están aquí, y no, bueno, los que no son nacidos de aquí, ellos quieren arreglar un papel. Y qué bueno, no, si ellos lo logran, qué bueno, gloria a Dios. Pero hay un papel más importante que nosotros debemos anhelar, el que está en los cielos, mi hermano. Ser ciudadanos de los cielos, mis hermanos. Eso debemos anhelar nosotros cada día, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ese título, mis hermanos, nadie nos puede quitar, ni aún el enemigo nos puede quitar, mi hermano, ese título, mi hermano. Solo Dios nos puede quitar ese título. Solo Dios puede borrar nuestro nombre en el libro de la vida. Pero miramos, mis hermanos, por eso hay un alma que salvar. Hay un alma que salvar cada día, mis hermanos. A veces nosotros, mis hermanos, descuidamos, pero dice la palabra de Dios que nosotros no descuidemos la salvación. Que nosotros cada día, mis hermanos, tenemos que buscar a Dios en las buenas y en las malas. Nosotros cada día, mis hermanos, tenemos que acercarnos más a Dios cuando estamos en tribulaciones, cuando estamos atribulados, cuando estamos en aflicción, mis hermanos, es cuando debemos más buscar a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Asegurar nuestra entrada, mis hermanos. Asegurar y estar seguro, mis hermanos, porque hoy en día, si usted le hacen una pregunta, ¿usted está seguro de su salvación? A veces nos quedamos callados. Y el silencio habla mucho. Habla mucho. Porque lo primero que entra en nuestra mente, hice esto tal día, hice esto lo otro, hizo este en secreto, hizo esto. Y eso nos turba la mente. Y eso nos hace de no sacar un sí, porque no estamos seguros. Pero cuando estamos seguros, sí, Señor, estoy seguro, soy seguro, hermano, estoy seguro. ¿Por qué? Porque todo lo que he hecho, estoy haciendo la voluntad de Dios. Conforme a Dios le agrada y no conforme a mí me agrada. Y es lo que agrada a Dios. Pero dice, mis hermanos, miramos la palabra de Dios, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hoy en día se está predicando el evangelio, pero ¿qué es lo que hace el hombre y la mujer? Rechaza la palabra de Dios. Qué lamentable, mi hermano. Qué lamentable que hoy en día
Hay cristianos que rechazan la palabra de Dios. Y sabe que es la oportunidad que nosotros tenemos. La palabra de Dios dice: el que me negara en la tierra delante de los hombres, yo lo negaré delante de mis padres. Nosotros no podemos negar a Dios, mis hermanos. Nosotros no podemos negarlo en ninguna manera. Si usted es un cristiano, dígale si es un cristiano. Si usted tiene un cargo, diga que yo tengo un cargo. Usted no se avergüenza, mis hermanos. A veces pensamos, mi hermano, por cositas pequeñas, pensamos, mis hermanos, que es un pecado grande, pero Dios todavía nos perdona, mis hermanos. Cuando nosotros venimos de corazón delante de Dios, Dios perdona, porque la misma palabra dice que abogado tenemos nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Por eso nosotros, mis hermanos, cuando vayamos, hacemos algo, Dios perdona. Cuando usted lo hace de corazón. La pregunta: ¿cómo estamos delante de Dios? No solo nuestra alma, ¿cómo estamos? Terminó un año, ya va a terminar este año, ya va a empezar otro año. No podemos seguir lo mismo el otro año. Y sabe que a veces mentimos antes que empiece el otro año. Señor, el otro año te voy a buscar, me voy a levantar, me voy a llevar toda la familia, me voy a llevar los perros para buscarte, Señor. Y pasa 6 meses y el individuo no se mira. ¿Dónde quedó? ¿Y sabe qué dice Eclesiastés 5:5, si no estoy mal? Cuando hagas un voto a Dios, procúralo pronto hacer ese voto. Cuando prometes algo a Dios, procura hacer lo que has prometido a Dios, que no seas hallado como un mentiroso. ¿Cuántas veces antes que llegue este año nuevo, a veces ya somos mentirosos? Pero que llega el otro año, todo nuevo. ¿Qué nuevo si ya lo traes ya? Ya mejor arrepiéntate, arrodíllate, pide perdón a Dios, habla en serio con Dios. Si hay mentira en nosotros, decirle al Señor: Señor, hay algo en mí que no lo puedo quitar, pero yo sé que solo tú me lo puedes quitar. Porque el Dios que servimos es un Dios de poder, de autoridad. Ese es el Dios que un día le dijo a aquella legión de demonios que se salieran de ese cuerpo. ¿Y qué hizo aquella legión de demonios? Digo: Señor, no nos envíes al abismo. Envíanos en este acto de cerdo. Miramos el poder de Dios, mis hermanos. Cuando nosotros creemos en Dios, Dios va a hacer algo en nuestra vida. Cuando creemos en Dios, mis hermanos, miramos estos hombres, este hombre, mis hermanos, no solo él fue salvo, sino que todo lo que estaba en su casa. Y todas las personas creyeron, mi hermano. ¿Por qué? Porque ellos creyeron de corazón a Dios. Creyeron, mis hermanos. Vayamos en Apocalipsis 7:10. Dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Pero después dice, mis hermanos, miramos todo aquellos, mis hermanos, que estaban arriba, mis hermanos. Miramos, dice aquí en la palabra de Dios, mis hermanos. Miramos, dice aquí, mis hermanos, dice: y después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas
y con palmas en las manos. Pero miramos, mis hermanos, un día estaremos con el Señor. Un día estaremos gozosos con el Señor. Pase lo que pase, mis hermanos. Pase lo que pase en nuestra vida, nosotros tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. Porque un día, mi hermano, estaremos con el Señor. Estaremos allá, mis hermanos. Aunque haya sufrimiento aquí, aunque haya sufrido usted aquí en esta tierra, pero un día se terminará ese sufrimiento. Un día quizás usted estuvo llorando en angustias, en dolor, pero un día, dice la palabra de Dios, llegaremos a un lugar donde ya no va a haber llanto, ni dolor, ni tristeza, ya no va a haber nada ya, mis hermanos, porque el Señor estará con nosotros y Él va a consolarnos y Él estará con nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer firmes. Permanecer firmes. Esa es nuestra victoria. Usted quiere llegar al cielo. Usted quiere triunfar. ¿Cuál es su visión? Es quedarse a medio camino. O su visión es llegar hasta el final. No importa lo que pasa, no importa lo que sucede. ¿Qué hizo Lázaro? Lázaro, aunque tenía llagas, aunque tenía dolor, aunque tenía hambre, aunque deseaba las migajas de los panes de la mesa, aunque deseaba muchas cosas, aunque estaba sufriendo, pero el día que él murió, que el día que él partió, ángeles lo vinieron a traer. Él llegó en el seno de Abraham y está, mis hermanos, a la diestra, allá en el cielo, mis hermanos, está con nuestro Padre Celestial. Y es el mejor lugar que nosotros debemos desear cada día. El mejor lugar que debemos desear cada día, porque este mundo ofrece muchas cosas, pero todo es vanidad. Pero lo que ofrece Dios es eterno. Es eterno, mis hermanos. Así es que pónganse de pie. Y concluyo con esto, mis hermanos. Miramos la palabra de Dios, dice, mis hermanos. Miramos, mis hermanos, dice la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Sabe que este texto sagrado, mis hermanos, esta es la respuesta de Pablo para un alma afligida? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesucristo salva porque su especialidad es salvar, mis hermanos. Él es el Salvador por excelencia. Salva al más vil y pecador. Salva a los indigentes. Salva a los rechazados de la sociedad, mis hermanos. Jesucristo salva al muladar, a los miserables. Puede salvar a las prostitutas, a los adictos, a los inmorales, a los específicos, ateos, a los perversos, a los impíos, los incrédulos y todos los demás pecadores, mis hermanos. La gracia de Jesús es más grande que todo nuestro pecado. No hay pecado que supere la gracia de Jesús. Cuando el pecado abundó, se sobreabundó la gracia de Jesucristo, mis hermanos. Por eso nosotros nunca nos podemos sentir mal. Oh, porque hizo esto, hice lo otro. Dios ya no me puede perdonar. Mientras tenga vida, Dios te puede perdonar. Pero ya muerto, ya no hay oportunidad. Por eso esta noche, hoy es tu oportunidad. Si Dios viniera esta noche, ¿qué le vas a responder? ¿Cómo le vas a decir? Le vas a decir, cuide esta alma. Esta alma nunca se manchó en pecados. O velaste por esta alma. Fallamos delante de Dios. Pecamos delante de Dios. Pero Dios es nuestro abogado, mis hermanos. Si Dios no ha venido, porque Él intercede por nosotros. Él sabe que estamos un cuerpo corruptible, mis hermanos. Él sabe que estamos un cuerpo lleno de pecado, mis hermanos. Él sabe que nosotros vivimos en un mundo de pecado, mis hermanos. Pero Él también sabe, mis hermanos,
cuando uno se reconcilia con Dios, cuando uno le dice: Señor, yo he pecado, pero yo no quiero ir al infierno, sino quiero ir contigo, Señor. Eso es lo que quiere Dios.